todos, espero se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestra tercera sesión, como bien lo comentaba Arnold, así que hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es manejo de quejas y clientes difíciles. Vamos a ver un video por ahí, vamos a ver cómo podemos gestionar una situación compleja, que como hemos venido conversando en otras sesiones, gracias, Rosana. Sigamos con todo, de todas maneras, sobre todo en esta sesión, que como les comentaba, nos toca hablar de clientes difíciles. Vamos a ver, les decía, un video un poco complicado y ver pues cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos manejar, pero no quiere decir que pues la gran mayoría de clientes con las que vamos a toparnos en nuestro día a día van a ser clientes de este tipo, ¿no? O sea, van a ser clientes difíciles, porque hay de todo, pero no siempre van a haber clientes difíciles, pero vamos a encontrarnos con uno que otro por ahí. Así que vamos a iniciar. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, chicos, ¿cómo podríamos definir a un cliente difícil? ¿Qué características tendría un cliente difícil? Pueden ir poniendo sus respuestas en el chat. ¿Qué características tendría un cliente difícil? ¿Cómo podríamos conceptualizar a un cliente difícil? Tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos sido clientes difíciles, ¿no? Igual depende mucho, digamos, la paciencia, la tolerancia que cada uno pueda tener, pero hay momentos en los que pues tal vez estamos con los tiempos, estamos apurados, vamos a un negocio, no nos atienden bien, no encontramos una buena actitud por parte de las personas con las que interactuamos que nos estén atendiendo correctamente, ¿no? Que sin ir muy lejos, yo lo he pasado ayer que fui a hacer unos trámites al banco y me tocó una atención ahí bastante deficiente. A ver, ok, exigentes, sí, son clientes exigentes, pero el hecho de que sea, por ejemplo, un cliente exigente no significa necesariamente que sea malo, porque puede ser un cliente, por ejemplo, que sea exigente porque sea informado, porque conoce un poco del tema, ¿no? Entonces, por ahí también pasa un poco por ese lado. Alza la voz, sí, no espera, sí, también es un cliente difícil, no espera, ¿no? No tiene cierta tolerancia. A ver, por aquí, ¿qué tal, Talía? Buenas tardes. Que no sabe escuchar, que quiere imponer lo que piensa, hay un montón, así también. Antipático, grosero, les gustan las peleas, tomado y pasado, sí, hay, sí, de todo. Ujú. Quiere las cosas para ayer, correcto. ¿Qué tal, Zuleima? Clientes que no tienen paciencia. Ok, listo. Entonces, vamos a definir juntos quién es un cliente difícil o qué características tiene. A ver, veamos. Un cliente difícil es aquel que por su comportamiento, actitud o expectativas representa un reto en la interacción y en la resolución de su solicitud. Ustedes me lo han dicho, ¿no? Un cliente que alza la voz, un cliente que no tiene paciencia, que quiere las cosas para ayer, un cliente grosero, por ahí exigente, que como les digo, no significa necesariamente que sea un cliente malo, ¿no? Pero tienen su comportamiento, como bien lo comenta la diapositiva, actitudes que resulta ser un reto en la atención que le brindamos. Que ojo que no está mala, porque no sé si con ustedes, no, me estoy equivocando, pero como he hablado en estudios sobre una clase, y también lo vamos a tocar hoy día, creo que no estoy mal, sobre salirnos de esa zona de confort, ¿no? De uno que otro cliente por ahí que venga, que nos grite, que nos alce un poquito la voz, obviamente no nos insulte, ¿no? Pero hay de todo, lastimosamente, pero son clientes que también inconscientemente, miren, nos ayudan a aprender a gestionar situaciones que puedan ser complicadas, porque, por ejemplo, si siempre nos tocan clientes chéveres, clientes buenos, clientes amistosos, yo no voy a saber cómo gestionar una situación cuando me toque un cliente difícil, ¿no? O cuando me toque un cliente que venga a poner un reclamo y que venga molesto. Si, por ejemplo, siempre tengo clientes muy buenos, clientes muy tranquilos, muy chéveres, y cuando viene un cliente con algún problema, lo primero que hago es derivarlo para que mi supervisor, mi jefe lo atienda, ahí tampoco tengo la oportunidad de poder aprender. Entonces, sí representan un reto, pero también un reto en la parte del aprendizaje, ¿no?
Pero hay un factor que es importante diferenciarlo, pues que hay momentos en los que podemos encontrarnos clientes que el trato que nos puedan dar no va a ser siempre bajo el respeto. Y lo acaba de poner Nirsa, no, Nirsa, no, perdónenme, Lingley, ¿no? En el que su trato muchas veces es humillante. Y eso es lo que está mal. Y hablábamos también la clase pasada sobre dentro de las habilidades de la paciencia, de gestionar nuestras emociones y que no es fácil, ¿no? Pero hay que aprender a soltar esos momentos para que no nos afecte psicológicamente, para que no nos afecte emocionalmente, porque pues si no, eso nos hace daño mentalmente. Entonces eso hay que ir trabajándolo poco a poco, ¿no? Sí, correcto, muy bien, Linley. Muchas veces va a ser necesario, como bien lo comenta ella, para forjarnos, ¿no? Para tener ahí esas herramientas o esas armas, como se dice, para tener argumentos necesarios a través del aprendizaje de cómo ir manejando, cómo ir gestionando estas situaciones, ¿no? Pero hay de todo, ya vamos a ir viendo. A ver, pero aquí, el trato del cliente es muy delicado, sí, es muy delicado. No sabemos, como les digo, no sabemos con qué tipo de cliente podemos encontrarnos. A veces hay clientes que uno dice, ah, se le ve muy amable, pero cuando ya interactúas y el primer error que cometes, puede que tal vez no sea tan amable el cliente. Entonces hay de todo. A ver, este tipo de clientes, o sea, los clientes difíciles como los que hemos venido mencionando, pueden manifestar su frustración, su enojo, su impaciencia o exigencias excesivas. Dejando de lado las exigencias, puede que ese enojo, puede que esa frustración, puede que esa impaciencia no tenga nada que ver con nosotros. Puede que el cliente ya venga de casa de mal humor y lastimosamente los premiados en atenderlo, pues nos tocó, ¿no? Y por ahí el cliente se va a desquitar con nosotros. Pero como les digo, lo importante es no personalizarlo, no interiorizarlo, soltar ese momento y no quedarnos ahí con eh, ese momento incómodo que nos hacen pasar a veces los clientes. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Habilidades específicas para manejar la situación de manera profesional y de manera efectiva. Ya les he dicho desde la primera sesión que nosotros somos los que tenemos que dominar en todo momento la situación, no el cliente. Es fácil, no, pero para poder hacerlo necesitamos toda la actitud. Necesitamos también mucho conocimiento de nuestras funciones para poder hacerlo, porque si no, el cliente, pues, como lo hemos hablado antes, nos come con todo y zapatos, ¿no? Porque los profesionales y los que estamos frente al público para atender y para resolver ciertos problemas o momentos incómodos que puedan traernos, somos nosotros. A ver, es importante pensar primero antes, sí, es importante pensar primero antes de expresar nuestras sugerencias. Eso sí es totalmente cierto. A ver, veamos algunos tipos de clientes. A ver, pero aquí tengo en el chat, en un momentito. Yo normalmente permito que el cliente exprese sus inconformidades. Esa es la escucha activa, muy bien, sí. Mientras pienso cómo ir a responder, claro, mientras el cliente va ahí desfogándose, hay que ir nosotros de manera simultánea, ir pensando cómo vamos a argumentarle al cliente, pero de una manera asertiva. Mientras pienso cómo responderle con preguntas muy concretas y acabar de convencerlo sobre el producto. Sí, hay que saber escucharlos totalmente. Es una de las principales características que tenemos que poner en práctica cuando trabajamos con clientes. A ver, veamos, ¿qué más tenemos? Ok, vamos a ver tipos de clientes difíciles y sus características. Tenemos a un cliente enojado. A ver, ¿cómo será un cliente enojado? Miremos. Expresa su frustración de forma agresiva o con quejas constantes. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, en el video que vamos a ver más adelante, vamos a encontrarnos con un cliente enojado, pero que ya su frustración, como bien lo comenta en la diapositiva, pasa a ser de un enojo a una agresividad tanto para la trabajadora como para los que están, o para los trabajadores como para los que están presentes como clientes. Entonces, hay que saber desescalar ese momento o también cuándo cortar esa situación. Ya vamos a conversarlo a profundidad. Segundo, puede levantar la voz o mostrar una actitud desafiante.
también sucede con los clientes enojados. Requiere paciencia y tal vez ahí ha hecho falta requiere muchísima paciencia y empatía para desescalar la situación. No ponernos de tú a tú, no responderle de igual forma al cliente, porque el cliente me habla mal, yo le hablo mal, porque me habla groserías, yo le hablo groserías, sino todo lo contrario, ¿no? A veces es mejor mordernos la lengua para no responderle al cliente y hacer un poco ahí de hacernos los locos, por así decirlo, y responder de la manera más paciente posible, porque si no, no sabemos en qué pueda terminar una situación de este tipo. ¿Qué hacemos allí? Sí, escucha activa, hacemos escucha activa. Mientras hacemos escucha activa, nos toca respirar profundamente para no responderle al cliente igual, para no hacerle gestos al cliente, no hacerle caras al cliente. Corporalmente también, nuestro cuerpo también comunica muchas cosas. Entonces también hay que mantener siempre una postura tranquila, ¿no? Una postura corporal que transmita serenidad, porque si no, eh, el cliente va a interpretar pues que también nosotros estamos en la misma onda que él y eso se va a aprender más. A ver, un cliente impaciente. Sí, muy bien, toca controlar las emociones. Como les decía, no es fácil, ¿no? O sea, si por ejemplo muchos de ustedes no han tenido ningún cliente complicado en algún momento, eh, no está mal, como les decía, que en algún momento los tengan. Y tal vez en su primer cliente, en su segundo cliente, ustedes también se incomoden, también se molesten, también cambien un poco de repente el tono de su voz, ¿no? Su postura corporal. No está mal, porque al final, como les digo, en el camino es un proceso, uno va aprendiendo. Pero si desde la primera vez podemos ir corrigiendo ciertas cositas, ir puliendo ciertas cositas, hagámoslo, ¿no? Y para eso estamos acá, pero no es que a la primera o el segundo o al tercer cliente molesto o fastidiado que pueda venir a hablarme, yo voy a hacer una trome en cómo trabajar esa situación. No necesariamente, porque como les digo, es todo un proceso, ¿no? De ir aprendiendo, porque pues, bien lo mencionaba en la primera diapositiva, eh, se nos reta a través de ese cliente. Y con reto me refiero a que me desafía a salir de mi comodidad típica para yo entrar en algo nuevo y aprender también de los errores en cómo ir trabajando esas actitudes para que el cliente pues no se enoje mucho más, la situación no se perjudique más, no se lleve una mala imagen de la empresa y yo también no me perjudique emocionalmente a nivel de estrés, porque estas situaciones sí te generan estrés. Así es parte del aprendizaje. Es normal enojarnos hasta cierto punto, hay que corregir ciertas cositas y podemos, como les decía, desde el inicio, ¿no? Pero uno va aprendiendo. Eso es parte del aprendizaje. A ver, ¿cómo es entonces un cliente impaciente? Ustedes me lo han dicho hace un rato. Hay clientes difíciles que son clientes que no saben esperar. Tenemos ahí. No toleran tiempos prolongados. Son aquellos clientes que tal vez están viendo el reloj a cada rato y no ven la hora de que lo van a atender. Son clientes que de repente llegan últimos pero quieren atenderse rápido, ¿no? O no respetan la cola y están mirando y no saben cómo saltarse la cola y llegar hacia la persona que está atendiendo y por ahí buscar una manera de cómo filtrarse y ser atendido antes de tiempo, ¿no? Entonces, hay de todo tipo cuando hablamos de impacientes, pero hay un cliente que es impaciente de los que te genera un clima incómodo con los demás clientes. ¿Cuál es ese? El que les decía que está mirando el reloj y que por ahí está comentando. Tanto se demoran en atenderme, miren qué hora es, ¿no? Y por favor, ¿a qué hora me van a atender? Llevo un rato esperando. Y de repente es el cliente que está casi al final de la cola. Y los que están más adelante, a lo mejor hasta antes de eso estaban tranquilitos. Pero viene esa persona y ya altera un poco la tranquilidad del ambiente porque basta que una persona empiece a hacer ese comentario para que los demás clientes también sigan esa consigna, ¿no? De decir, sí, llevo buen rato esperando, apúrense, muevan la mano, rápido. Entonces, basta que uno alce la voz y que casi siempre los que alzan la voz son los que llegan últimos para que esto se convierta como una especie de dominó y los demás puedan seguir también
con esa misma consigna, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con los clientes. A ver, ¿qué más tenemos en el chat? No saben esperar, quieren respuestas ya. Si también pienso si es una persona agresiva y una mujer atendiendo y se queda pasiva, me gustaría saber en qué momento se puede reaccionar. Si, por ejemplo, le quiere dar a uno un golpe que cortar. Eso lo vamos a ver ahora. Espéreme. Ahí lo vamos a ver en el video. En el video pasa algo similar. No llega al extremo de darle un golpe a la persona, pero sí de tirar cosas que le pertenecen a la trabajadora. Entonces ahí es importante cortar todo tipo de atención, mantener cierta distancia, pero ya lo vamos a conversar con un poquito más de calma. A ver, segundo, puede interrumpir constantemente buscando una solución inmediata, ¿no? Lo que les decía, los que no respetan la cola, los que se quieren saltar, los que quieren ser atendidos primero por ahí y buscan siempre interrumpir. Es clave gestionar, en este caso, sus expectativas y ofrecer tiempos estimados realistas. Los clientes difíciles que te lleguen a poner, por ejemplo, un reclamo, pero que no solo llegan y te manifiestan su molestia, sino que quieren, a través de un documento formal, dejar por escrito o dejar de manera formal su reclamo, ¿no? Y que sea atendido en un periodo. Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que la cliente va a poner su reclamo o el cliente va a poner un reclamo, al menos en Perú tenemos un periodo de respuesta que son 30 días, ¿no? Cuando es un reclamo formal. Entonces, ¿qué sucede? Si sabemos que la empresa tiene por ley 30 días para darle respuesta al cliente, tal vez si le decimos al cliente, señorita, joven, bueno, tiene que esperar una respuesta, por favor, de 30 días, que es el plazo por ley que tenemos. Lo que te va a decir el cliente es que, ¿tanto? ¿Por qué 30 días? Pero si es algo tan sencillo, ¿por qué se van a demorar tanto en darme mi respuesta? Entonces, antes de decir ese tipo de cosas, tal vez lo que podemos hacer es decirlo, pero de otra manera, ¿no? El tiempo de plazo por ley es 30 días, pero usualmente lo que hacemos es darle respuesta a su reclamo después de haber hecho un seguimiento respectivo en un plazo de máximo 15 días, ¿no? Entonces, por favor, le pido que esté atenta a la respuesta, le va a llegar por correo, si es que es el medio por el que la cliente o el cliente ha pedido su respuesta, ¿no? Entonces, no se preocupe, estamos muy pendientes de su caso. Como le digo, el tiempo es 30 días, pero no nos vamos a tomar los 30 días, van a ser menos, pero hay que conocer los plazos. Cuando uno es nuevo en un trabajo, y siempre se los comento a los chicos, es llegar y preguntar, mira, soy nueva o soy nuevo, usualmente, ¿cuáles son los problemas más comunes, más frecuentes que los clientes pasan con la marca, con nosotros, ¿no? ¿Por qué reclaman? ¿Qué tipo de casos me podría encontrar yo de clientes? ¿Qué podrían venir a decirme en sus quejas, ¿no? Y si viene un cliente y me pone un reclamo, sabemos que tenemos 30 días por ley, pero acá esta empresa en la que estamos trabajando ahorita, ¿cuántos días más o menos tarda en responderle al cliente, ¿no? En darle una respuesta vía correo o notificarle a su domicilio. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque si yo no pregunto esas cositas, no voy a saber, por ejemplo, cómo enfrentar ciertas situaciones, y lo que primero que voy a hacer es cometer el error de decirle al cliente, espere 30 días, cuando de repente la empresa se demora menos tiempo. No voy a saber, por ejemplo, qué tipo de reclamos más comunes, más frecuentes, son los que suelen pasar dentro del negocio. En todos los negocios hay reclamos, y casi los reclamos casi siempre son por cosas que son muy frecuentes, ¿no? Entonces hay que averiguar, hay que saberlo, porque si no, ¿cómo nos preparamos para ciertas situaciones? A ver, tengo en el chat por aquí. 30 días calendarios para un reclamo de libro de reclamaciones o cualquier tipo de reclamo. Sí, para cualquier tipo de reclamo, en realidad, siempre que vaya ingresado, si ya hacemos un reclamo, por ejemplo, por teléfono, también es ingresado vía un libro de reclamaciones, pero virtual. Si hacemos un reclamo en una página web y es ingresado a través del libro de reclamaciones también digital, son 30 días. Presencial también son 30 días, pero eh, como les digo, sucede mucho que las empresas no tardan específicamente esos 30 días, sino tardan menos, ¿no? Tardan 15 días. De hecho, la ley dice eso, que el plazo máximo prudente para poder atenderlo deben ser 15 días
para el cliente. De lo contrario, la empresa tiene hasta 30 para poder hacer la respuesta. Todo reclamo, sí, lo correcto es eso. Todo reclamo se ingresa al libro de reclamaciones. Y aprovecho lo que comenta Mili, porque a veces sucede, y ustedes lo deben haber visto de repente en redes sociales. Cuando llega un cliente molesto a poner un reclamo, lo primero que hacen a veces es negarle el libro de reclamaciones y le dicen al cliente, no, no, el libro está ocupado, no, el libro no lo tenemos ahora, está en otro sucursal, no, se nos terminaron las hojas del libro, no está, o tiene que venir mi jefe o mi jefa para que usted pueda poner su reclamo en el libro de reclamaciones. Eso es una falta grave, porque si el cliente va con eso a Indecopi, acá, sobre todo Perú, te pueden multar porque estás faltando a una ley de transparencia del consumidor. Entonces eso no se puede hacer. El cliente tiene que tener toda la libertad, porque es su derecho como consumidor de poder ingresar su reclamo en el medio que el cliente pueda. Pero tú le puedes dar la alternativa de que el cliente lo ponga a través de la línea telefónica, de que lo ponga a través de una página web, y en ambos casos se les va a mandar un código de seguimiento y una copia del reclamo. Pero tú no le puedes decir al cliente, no tengo libro, tiene que venir mi jefa. Sí, en realidad son 15. Como les digo, según la ley, son 15 como máximo plazo, pero se puede extender hasta 30. Pero lo estipulado por ley como plazo tolerante para el cliente son 15. Entonces, no le podemos decir al cliente, no tengo libro de reclamaciones, porque es su derecho que el cliente pueda ponerte un reclamo. Ahora, por ejemplo, si viene un cliente y te dice, mira, me ha pasado esto, tengo este problema, pero tú en ese momento lo gestionas, el cliente no llega a poner su reclamo formalmente mediante un documento, ya no es un reclamo, ¿no? Eso ya es una queja. Lo estás en ese momento gestionando. Y de hecho lo que hay que hacer es evitar que el cliente formalice esa insatisfacción a través de un documento. Pero si el cliente lo quiere hacer, no podemos negárselo. Hay que ayudarlo, asesorarlo en cómo poner su reclamo de manera formal, pero no podemos negarlo. Así es, debe haber disponibilidad y disposición. Todas las empresas a nivel nacional, hablando de Perú, tienen y están obligadas a tener un afiche que diga, en este establecimiento contamos con un libro, entre paréntesis, el libro que cuenta la empresa, virtual, físico, telefónico, ¿no? Para reclamaciones. Pero todas las empresas tienen por obligación que tener ese afiche pegado y visto a disposición de los clientes. Cuando vayan a un negocio, fíjense por ahí que hay este afiche, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo que no podemos decirle que no a los clientes en el libro de reclamaciones? O sea, ¿por qué yo le puedo decir, no le puedo decir, no, lo que pasa es que mi libro físico se me ha terminado, no es que mi libro físico lo hemos mandado a foliar, no es que, es que mi jefa se lo ha llevado, no. ¿Por qué? Porque aparte del libro de reclamaciones existe otro libro más, que es el libro de respaldo, que es, no tienes tu libro físico, algo pasó, acá está el de respaldo. Entonces también se ingresa ahí. Por eso la ley y por eso Indecopi castiga a las empresas que niegan la disponibilidad y la disposición de libro de reclamaciones, porque no hay forma que le digamos al cliente que no. Que se cayó el sistema, listo. Que yo estoy llamando por teléfono y nadie me atiende para poner el reclamo, listo. Que se acabó tu libro o tu libro está ocupado con otro cliente, listo. Tu libro de respaldo, ¿dónde está? Entonces, por eso les digo, no hay forma de decirle que no al cliente. Ahora, el libro de respaldo, el cliente no sabe que existe, no lo conoce, pero la empresa está en pleno conocimiento de que eso existe. Entonces, pero puede tocarles, por ejemplo, un cliente que sí les pida, ¿no? Es como que a mí me nieguen, por ejemplo, un libro de reclamaciones por X motivo, yo de todas maneras le voy a decir, dame tu libro de respaldo, ¿no? ¿No lo tienes? Listo, Indecopi. Entonces, con más razón. Por eso es que no podríamos negarnos. Entonces, si es que un cliente nos pone un reclamo, hay que darle los tiempos prudentes de respuesta, que como lo hemos conversado, pueden ser entre 15 días, es más, pero el tiempo prudente y que nos dice la normativa para darle respuesta al cliente no debería pasar los 15 días, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Veamos.
Un cliente exigente, ahí viene lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? ¿Cuándo es un cliente exigente? No necesariamente es un cliente malo, es un cliente que espera un servicio, que espera una atención excepcional, que espera una atención sin error, impecable, eficiente, como lo que cada uno de los que estamos conectados acá esperaríamos. Una atención sin error, sin fallas, que yo compre un producto y que el producto me salga bueno, que no lo use un día, 2 días y que después tenga que regresar a la empresa o al negocio a decir, mira, te compré esto y ya no funciona, cámbiamelo, ¿no? Aplícame la garantía. Así es, está en su derecho al cliente de que tú le puedes dar un servicio impecable. ¿Hay errores que uno puede cometer? Claro que sí, pero hay que trabajar en ello. Hay que validar siempre la información que le damos al cliente para no cometer errores, ¿no? Porque si no, por ahí estamos faltando ante la calidad, ante la buena experiencia que le queremos brindar al cliente. Un cliente exigente espera un trato diferenciado, como todos, ¿no? No queremos un trato por ahí que sea tosco, un trato apagado, sino necesitamos un trato diferenciado, cercano, ágil, empático, que comprendan realmente mis necesidades. Hemos hablado mucho en la clase pasada sobre la empatía, que no es fácil aplicarla con gente que no conocemos. Si a veces no la aplicamos mucho con gente de nuestro círculo, imagínense con gente que no conocemos, pero hay que realmente aplicar ese concepto de ponernos en el zapato de la otra persona, ¿no? Si a mí me pasara eso, ¿yo cómo estaría? ¿Estaría igual de molesta o no? Entonces, para comprender realmente cómo se siente el cliente. Se pueden evitar ciertos errores, pero hay otros que no. Sí, hay otros que no se pueden cometer, somos humanos, ¿no? A veces, como les decía, y hemos empezado la clase número 1, creo, la número 2, viendo los pecados capitales de atención al cliente, y les decía que hay uno que es el mecanizarnos, que a veces uno hace lo mismo todos los días, que se puede equivocar y comete errores, y a mí me ha pasado un montón de veces, pero pues hay que ir trabajando sobre ello, darnos cuenta cuando estamos cometiendo errores y estar más, digamos, despiertos para la siguiente ocasión y no volver a cometerlos, porque si afectamos la experiencia del cliente. Pero la empatía es casi que el éxito de las ventas. Sí, pero se habla mucho de empatía, pero a veces la empatía no es bien aplicada, ¿no? A veces, como les decía la clase pasada, yo puedo decir, sí, yo soy empático, pero viene un cliente y te trata mal o te grita y se te va la empatía. Entonces, realmente ser empáticos también viene acompañado de la paciencia, ser empáticos viene acompañado de la gestión de nuestras emociones, de comprender que la molestia del otro muchas veces no es conmigo. Viene un cliente y me grita, y no es que yo haya hecho las cosas mal de repente, sino es que, como bien lo dice por ahí Linley, hay otros momentos en los que se van a cometer errores y tal vez no solo depende de nosotros, depende de un sistema, depende porque el producto vino dañado de fábrica, y pueden por ahí caer en ciertas cosas que lastimosamente pues hacen que los clientes se desquiten con nosotros. Pero el problema no siempre somos nosotros, a menos que le hayamos dado información inadecuada al cliente, ¿no? Y ahí sí hay que asumir, pero si no, hay que tener en este caso esa empatía para poder comprender la molestia con la que pueda venir el cliente. No tolera espera, no tolera esperas innecesarias ni procesos largos. Ahí viene la empatía que les decía hace un ratito. Ninguno de nosotros, a nadie nos gusta esperar. Tal vez hay tiempos prudentes que sí podríamos esperar, pero tampoco esperar tantos tiempos largos, ¿no? Todos queremos soluciones rápidas, queremos soluciones eficientes. Ayer me pasaba que les contaba al inicio que había ido al banco a hacer un trámite, y justo digo, voy a ir como que plan de 1:30, 2, que es hora de almuerzo, donde no hay mucha gente en los bancos, para que me puedan atender rápido, pero con la plena conciencia de que es un horario en el que tampoco hay muchos trabajadores. Entonces digo, bueno, voy a ver. Entonces fui al banco a hacer un trámite, estaba esperando, me atendió una persona de seguridad súper amable, me hicieron ingresar, hay un aparato que se llama
que es la tiquetera, que es el gestor de colas, le llamamos en los bancos nosotros, para sacar tickets, y no funcionaba. Entonces se me acerca un jovencito y me dice, ¿qué trámite va a hacer, señorita? Y le digo, voy a hacer X trámite. Y también quiero hacer un duplicado de tarjeta, porque mi tarjeta la bloqueé hace un tiempo por un consumo que no reconocía, entonces que esto que el otro. Y me dice, ok, le voy a dar entonces un ticket provisional. Por favor, pase, tome asiento. Esperé, estaba esperando un ratito, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Estaba solo yo esperando y una señorita que estaban atendiendo y habían dos plataformas trabajando. La otra señorita estaba sin clientes, pero no me había fijado yo qué estaba haciendo, porque en este banco han puesto como como unas mamparas para que el cliente, el cliente que está atendiendo, sino que está esperando, no tenga acceso a ver qué es lo que hace el cliente, ¿no? Por seguridad. Entonces, pues no veía más que sombras. Y estaba esperando, y en eso me paro y le digo al jovencito, que me atendió muy bien al inicio, y le digo, un favor, ¿puedes verificar si es que falta mucho para que me atiendan? Porque me has dado ese número de ticket. Entonces, si no, para regresar otro día, le digo, porque estoy con los tiempos justos. Y el joven me dice, señorita, espere su turno, por favor, me dice, porque ha llegado recién hace un ratito. Le digo, tengo esperando 20 minutos. Yo hasta ahí, bien, tranquila. Sí, pero tiene que esperar, señorita. Y le digo, no sé, mi respuesta entre mi inocencia fue, y le digo, oye, pero me atendiste súper bien hace un momento. Le digo, ¿qué pasó? Bueno, gracias, le dije, y me fui y me senté. Y me llama la que me iba a atender, y yo estaba así como que medio descolocada, pero por suerte me tocó una señorita que fue la que me atendió, un amor de gente, ¿ah? Muy amable, sonriente, respetuosa, muy cálida en su atención, sus gestos, su postura, su estilo de comunicación, cómo impostaba la voz para que se le entienda muy bien, modulaba su voz para que se le entienda muy bien. Me hablaba con términos muy sencillos, porque fue ser un trámite un poco complejo, aparte del duplicado, y me explicó súper bien, de manera muy sencilla y muy rápido. Entonces, comprendí muy bien lo que me estaba haciendo, me hizo firmar los documentos y me dice, y señorita, eso es todo, algo más en que la pueda ayudar, tal vez necesite algún tipo de asesoría adicional, de alguna consulta, está muy conforme con lo que le habíamos explicado, desea que le anote de repente algunas de las cosas que le he mencionado, y le digo, no, todo está bien, muchas gracias, le digo, no te preocupes, y me da la mano y me dice, listo, que tenga una excelente tarde. Y disculpe por la demora, me dice, por ahí la vi un poquito incómoda, pero mil disculpas, que le vaya súper bien, señorita, muchísimas gracias. Y me atendió muy bien, ¿no? Entonces, bueno, y es como que compensó ese momento incómodo que por ahí tuve con el personal que me había dado el ticket, que me atendió bien en su momento y que después me atendió un poco tosco, ¿no? Y que no fue solo conmigo, porque veía que había más gente que iba a hacerle consultas. No sé si algo le pasó, le llamarían la atención en algún momento por algo, se toparía con algún cliente que lo trató mal, no estuve muy atenta a eso, le llegaría un mensaje feo, no lo sé, pero cambió su actitud totalmente, entonces me sorprendió. Pero todo eso como que se dio vuelta con la otra atención que tuve, que sí fue muy, muy buena, ¿no? A ver, ¿qué me ponen por aquí en el chat? Es darle el beneficio de la duda y tener amor porque puede ser no tuvo un buen momento. Sí, eh, lo que comenta Lindley es cierto para nosotros, o sea, desde nuestra perspectiva, del hecho de comprender que tal vez no haya tenido un buen momento. Pero eso lo pensamos nosotros, que estamos aquí preparándonos y que sabemos de esto. Pero los clientes no se ponen a pensar en eso. O sea, un cliente X que va a ser atendido en un negocio o en alguna entidad, no se pone a pensar lastimosamente en eso, ¿no? Por eso les bromeaba la clase pasada y les decía, así como hay cursos para nosotros atender bien a los clientes, debería haber cursos para que también sean buenos clientes, ¿no? Pero pues el cliente no, suena feo, como les dije en la clase pasada, al cliente no le importa si es que yo tuve un mal día, si es que tuve una preocupación muy grande, si es que algún cliente me gritó y por eso no lo atendí bien, el cliente no se pone a pensar eso. Muy poquitos realmente son los que piensan en eso, ¿no? Como por eso que yo les digo hace un rato,
No sé qué le pasó al joven que me atendió. Le llegó un mensaje, lo gritarían, algo sucedería, algún cliente por ahí se cruzó con él, porque yo le dije, oye, pero me atendiste bien hace un rato, ¿qué te pasó? Le dije, ¿no? Y es como que me dijo, bueno, espere, señorita, pero no todos los clientes se ponen a pensar lastimosamente en eso. Deberían ser, digamos que la empatía de ida y vuelta, ¿no? Pero pues no siempre ocurre. Vamos con otro tipo de cliente, el cliente indeciso. ¿Cómo es un cliente indeciso? Es un cliente que duda mucho antes de tomar una decisión, no tiene muy claro para lo que va. Sabe, digamos, tiene una idea, pero que necesita una ayuda, necesita un apoyo, necesita una guía, un acompañamiento, una asesoría, ¿no? Son clientes que te van a hacer muchas preguntas y necesita mucha información. Hay que dársela, no hay que incomodarnos. A veces sucede que el cliente hace varias preguntas y uno está como que por dentro están diciendo a veces, no, "Uy, pero tanto pregunta, y seguro que ni va a comprar, seguro que ni va a contratar lo que está preguntando, ¿no? Entonces, no nos incomodemos. El cliente puede que pregunte un montón de cosas y puede que al final ni te compre y se vaya, pero eso no nos da lugar a mirar mal al cliente, no nos da mal a cambiar nuestra comunicación corporal con el cliente. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Sucede bastante, ¿no? Entonces no lo hagamos. A veces yo he escuchado comentarios por parte de mi equipo de trabajo que me dicen, Diana, me ha hecho la de preguntas, un montón de preguntas me ha hecho. Y le digo al final, ¿qué pasó? Se fue, me dicen, no, que lo va a pensar, que va y regresa. Y le digo, pero ya está bien, que el cliente se vaya, que piense, que analice, y de repente regresará o se irá a comparar con otro negocio, y tal vez en otro negocio no le den la misma paciencia y la misma dedicación que tú le has puesto a tu explicación, y tal vez viene y se queda contigo, ¿no? Viene y te contrata a ti y no se va con la otra empresa. Porque algo que pasa, y lo hemos también dicho en la primera clase, es que ahora no competimos solo por productos, por precios, también competimos por la calidad en el servicio que le damos al cliente, en cómo los tratamos, en cómo hablamos, en cómo interactuamos con ellos. Entonces, no nos incomodemos cuando un cliente por ahí nos hace varias preguntas, porque podríamos también ser nosotros, ¿no? Es como si ustedes van a hacer una compra, por ejemplo, importante, no van y preguntan en una sola tienda y automáticamente compran. Van a una tienda, van a dos tiendas, van a tres tiendas, cotizan, compran, averiguan, tal vez toman una decisión en base a esa información que les han dado en los diferentes negocios. Entonces, si ustedes lo hacen, yo lo hago, ¿por qué el cliente no lo puede hacer? ¿No? Entonces, yo le digo eso a los chicos. Pero si ustedes van, por ejemplo, por ahí he visto algunos nombres que son nuevos en esta clase. eh, yo me dedico o trabajo en el sistema bancario, financiero. Entonces yo le digo a los chicos, si ustedes van a sacar un préstamo, ¿se van a ir a un solo banco y se van a quedar con ese banco? No, van a ir al banco uno, banco 2, banco 3 y van a cotizar en el que menos le cobren intereses y se van a quedar con ese, con el que mejor les explicó. Entonces, si ustedes lo hacen, ¿por qué el cliente no tiene derecho a hacerlo? Entonces, déjenlos que pregunten, pero seamos específicos con la información que les damos para convencerlos, para que esa pregunta no conlleve una respuesta bastante larga, ¿no? Porque también hay que manejar los tiempos de atención con los clientes. Así es. De lo contrario, lo que va a pasar es que va a haber una mala referencia con los clientes. Así que es mejor tener paciencia, hay que explicarle a los clientes. Yo les digo a los chicos, imprímanles una hoja a los clientes, resáltenles. Si tienen en cada uno sus módulos, sus resaltadores, resalten a los clientes lo más importante, para que, cosa que si va a otro negocio, ya y cotiza y algo, y va a su casa y revisa lo que le dan, se va a acordar más del que le resaltó y el que utilizó elementos para poder explicarle del que no lo hizo. Entonces, aprovechemos también esos recursos, ¿no? Porque nos ayuda a que el cliente no termine comprándonos, porque es una de las características de un cliente indeciso. A ver, por aquí. Y nosotros finalmente también nos fijamos en cómo nos atienden, claro, porque pasamos de ser vendedores a ser compradores. Así es, totalmente. Entonces, de nuestro lado nos toca también ser empáticos, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo,
en fechas de campañas, ¿no? Como fiestas como Navidad, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Madre, sobre todo, y fiestas como Navidad, en donde yo siempre que termino mis clases o mis cursos a fines de año, mis estudiantes, siempre les digo, recordemos, ya que estamos acabando el ciclo, que estamos acabando las clases y que viene Navidad y se van de vacaciones y algunos van a ir a hacer sus compras con sus padres, recuerden que esos chicos que están trabajando, atendiendo cliente, ahora están trabajando en atención, mañana pueden ser ustedes de repente, pero sobre todo en estas fechas que es muy complejo porque hay una alta rotación de clientes, tengámosles paciencia. Si no nos reciben con la mejor onda, seamos pacientes con ellos, ¿no? Porque ahí sí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de clientes que en fiestas como Navidad, Año Nuevo, que es una atención de clientes que no terminas cuando, no es cuando terminas de atender clientes, entonces por ellos seamos pacientes, seamos prudentes, seamos empáticos con las personas que también trabajan, ¿no? En atención al cliente, sobre todo en estas fechas, que es complicado, que no como alguien lo puso por ahí, el cliente a veces pues estaría bueno que piense en lo que le pasa detrás al trabajador. A ver, en las zapaterías yo veo que los de atención están pendientes de atender a los que van a comprar en sí, y lo entiendo porque ganan por comisión, así es. Pero ¿cómo puedo hacer si ve que hay una persona que pregunta y pregunta? ¿Podrían ellos decirle, va a comprar? No, no podrían decirles ellos, va a comprar, porque el cliente puede, pasa bastante, que el cliente va, pide una talla, pide un modelo, pide otro modelo, ve cómo le queda el calzado en el espejo, y si no le gusta, no le gusta. Entonces yo no le puedo, si a mí me dicen, por ejemplo, y yo que soy en esas cosas, por ejemplo, un poco indecisa porque me gusta ver modelos, porque me gusta ver tallas, también el precio, obviamente, yo soy de las que te dice, muéstrame este, mejor en este modelo, pero mejor en esta talla, una talla menos o media talla más, ¿no? Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿va a comprar? Porque me está haciendo sacar un montón de tallas, es comprensible que el trabajador de una zapatería tenga esa incomodidad, porque está, digamos, sacando una y otra cosa, y luego va a tener que ir a reponerlo en su sitio, pero es su función. Es lo mismo que estamos hablando hace un ratito. Si viene un cliente y me pregunta un montón de cosas sobre algo, sobre lo que yo estoy vendiendo, sobre un producto, y me hace un montón de preguntas y preguntas y preguntas, y luego se va porque va a tomar la decisión más tarde, entonces, ¿por qué me voy a incomodar? Lo mismo pasa con una zapatería, con el vendedor. En este caso, hay algo tangible que te está mostrando y que está sacando y reponiendo, pero no debería pasar eso de decirte, ¿va a comprar? Porque si a mí me dicen, ¿va a comprar? Yo automáticamente le digo, sí, pero espérame, porque ¿cómo no voy a comprar lo primero que veo? Entonces tengo que probarme, ver cómo me queda, ver si me gusta, ver otros estilos, ver otros modelos. Si no me gusta, pues cómo voy a comprar, ¿no? Entonces, de paciencia, pero sí te voy a comprar. Si es que algo me gusta, si no me gusta, lastimosamente no te voy a comprar. Pero no podríamos decirle, ya estamos indisponiendo al cliente. Si yo le digo, ¿va a comprar? Estamos indisponiéndolo, porque desde ya es como que ya, mira, o si a mí me dicen, por ejemplo, me sacan, suponga, pero tampoco es que le voy a pedir pues 10 modelos, ¿no? O 5 modelos, tampoco es que hay que ser también conscientes con eso. Pero si a mí me dicen al tercer modelo que pido que me saquen talla o color o algo, estilo, y me dicen, ¿va a comprar? Yo automáticamente le diría eso si es que estaría de buenas, y si no, lo que haría es sacarme el zapato y diría, mira, ¿sabes qué? Guárdalo. No voy a comprarte acá. Lo mismo que vendes tú, ahí en la tienda del costado. Me voy a otro lado, porque no me vas a indisponer, pues, de esa manera, ¿no? Entonces, no. Ahora, hay clientes que te pueden responder mal si es que le dices eso. O decirle, voy a atender a tal cliente mientras usted ve, claro, de todas maneras. Eso es una buena opción y eso es lo que sí se aplica, ¿no? Voy a decirle, en este caso al cliente, eso que nos comenta Roxana. Mientras usted ve o vaya viendo qué modelo más o menos le gusta, vea más de una opción si es que desea, y mientras atiendo a otro clientito,
me avisa cuando tome una decisión para poder ayudarlo en sacarle el modelo y sacarle las tallas. Pero aquí estoy. Inclusive le puedo decir, mi nombre es Diana, cualquier cosita me llama y yo vuelvo para poder ayudarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, sí, es una opción y que algunos chicos sí lo aplican de esa manera. Para eso se encuentra en ese puesto, sí, y lo sabemos, claro, o sea, es su función, así como en otros, como hay personas que, digamos que su función es más la parte verbal, la parte de asesoría, y tienen que hablar y hablar y hablar y hablar y explicar y explicar y explicar al cliente cuando hace muchas preguntas. Es lo mismo, pero en este caso, como les digo, con prendas, con ropa, con, perdón, con zapatos, ¿no? Es lo mismo, sacar, sacar, mostrar, guardar, y es nuestra función, no tendremos por qué incomodarnos. Es como que yo me incomode porque ustedes me hacen preguntas, pues. Es como que yo les diga, ¿en algún momento van a dejar de preguntar? No, al contrario, a mí me encanta que pregunten, porque eso abre mucho a la conversación, nos nutre mucho al conocimiento. Entonces, no va por ese lado, no tendríamos por qué incomodarnos. A ver, para eso se encuentra en ese puesto y posiblemente el cliente se va a enojar. Claro, si le decimos eso al cliente se va a molestar, se va a incomodar, se va a ir el cliente. En el call center, INEI, área censos, atendemos casos, podría mencionar, por favor. Dame un ejemplo, Elizabeth, tal vez de qué tipos de casos podríamos por ahí gestionarlo para poder dar un contexto y a ver cómo lo podemos manejar. Dependemos de los clientes y deberíamos ser pacientes. También esperamos empatía del cliente, pero en realidad nosotros debemos tratarlos con respeto y empatía si ellos no lo sean. Sí, de todas maneras. Así el cliente no sea empático, hay que tener paciencia, sea en un canal presencial, sea en un canal digital, hay que tener muchísima paciencia con los clientes. Cuando es un canal, por ejemplo, digital o un canal telefónico, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes ese contacto con el cliente, no lo estás viendo. Entonces, el único medio que el cliente tiene para percibir tu trato es el tono de voz que le estás poniendo al cliente. Entonces, si es que te habla un cliente, por ejemplo, por teléfono molesto y tú también le hablas molesto, o tono de voz cambia porque se percibe el tono de voz. Si es presencial, es más fácil identificarlo porque tu rostro cambia, tu mirada cambia, tu parte corporal cambia, tu voz cambia, pero por teléfono hay más frialdad. Entonces, hay que aplicar inclusive un poco, tratar de ser lo más cálidos posibles, los más empáticos posibles por teléfono, modular voz, impostar la voz. Yo hace algunos años, cuando estaba en la universidad, creo que estaba en los primeros ciclos de la universidad. Será aproximadamente porque terminó la universidad yo hace 13 años. Entonces les hablo. Será hace unos 16 años más o menos, trabajaba en un call center, en los primeros ciclos de la universidad. Cuando estaba a mitad de carrera ya estaba, creo. Trabajaba en un call center. Nos juntamos con unos amigos, queríamos más dinero de lo que por ahí, de las propinas de las que teníamos por parte de nuestros papás y todo el tema, y queríamos ganar algo más para nosotros, ¿no? Nos juntamos, vimos una convocatoria, fuimos, postulamos, de los 6 que fuimos pasamos 4, ingresamos a trabajar. Y es bien complicado trabajar en un call center, bien complicado. Y nosotros trabajábamos en un call center que atendía clientes del extranjero. Es más complicado todavía, porque a nosotros nos enseñaban a impostar la voz, o sea, a poner la voz la voz un poco más arriba de la garganta, que hay técnicas para hacerlo, y que la voz te salga más dulce, que la voz te salga más bonita, por así decirlo, ¿no? Y que tengas un tono de voz que suene bien al otro lado de la línea. Pero sí hay que ser muy pacientes, muy tranquilos en la comunicación, muy claros. Modular muy bien la voz es importante, pero en el hecho de modular me refiero a pronunciar bien la voz, porque si ya de por sí puede haber una interferencia por teléfono, que la señal, que esto, que el otro, que la línea, que se entrecorta, es importante modular correctamente la voz, hablar de manera pausada para que el cliente pueda entender qué información le estamos dando. A nosotros nos hablaba muchísimo sobre eso.
Y a veces recibíamos tratos feitos, ¿ah? Por parte de clientes del extranjero, porque te reconocían que tu voz no era, o tu tono de voz o tu acento no era el de ellos. Olvídate, te trataban ahí un poco mal todavía, pero, o sea, es eso, como por ahí me habían puesto en el chat, lo leí que hace un ratito, déjenme verlo, aquí está. Sí, o sea, tips, ¿no? Hay que tener, como les digo, eso, o sea, una comunicación clara, una comunicación que pueda ser fluida, que en todo momento, algo que yo aprendí mucho es a dominar las situaciones, y eso lo aprendí desde muy chica y me sirvió mucho el call center porque recibíamos por llamada muchas veces tratos inadecuados, y si uno no aprende a manejar eso o no aprende a través del conocimiento de su puesto, de sus funciones, de lo que hace la empresa y lo que puede y no puede hacer bajo tus parámetros o como autonomía en tus funciones, estás sin nada, porque lastimosamente el cliente te va a comer como les... Si tú dudas en la información que le das al cliente o el cliente percibe que tú no tienes seguridad en la información que le estás dando, el cliente no te va a creer y no te va a tratar siempre bien. Entonces hay que siempre buscar, como les digo, ser claros con la información, ser específicos con la información, brindar información realista, transparente al cliente, ¿no? Que a veces no sucede. Tener un tono de voz que tal vez para las mujeres es un poco más sencillo porque podemos endulzar un poco más la voz para que suene agradable del otro lado de la línea, pero mantenerlo siempre, porque si yo inicio con el cliente y le digo, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Diana Vilches le habla, ¿en qué le puedo ayudar? Eso que les hablo normal, ¿ah? Pero si yo le empiezo hablando hacia el cliente y el cliente me empieza a hablar feo, me empieza a comentar su reclamo y todo esto, y yo le cambio la voz de buenas a primeras, el cliente se va a dar cuenta. Obviamente el cliente no es digamos, no va a pasar desapercibido ese cambio de voz, ese cambio en el trato que le estoy dando. Entonces, no tenemos que hacerlo, hay que mantener siempre la misma performance en la atención que le damos, sobre todo por teléfono al cliente. Necesitamos reconocer que así, que y así como son, perdón, estoy leyendo mal, necesitamos reconocer que y así como somos con los clientes esperamos que ellos nos traten igual, pero tristemente sí, pocas veces se da. Mi sugerencia es aprender a no esperar, sí, es eso, yo les digo, es, yo le digo a los chicos cuando recién están empezando, que les toquen clientes difíciles, no les tengan miedo, que vengan los clientes, te van a equivocar, sí, pero que vengan, no tengan el temor de poder gestionarlos, manejarlos, que por ahí les den un gritito, porque van a aprender de eso. Habrá miedo de por medio, sí, pero si siempre vamos a estar con el miedo, no. Pues, y como yo creo que sí les he dicho a ustedes, ¿no? Yo he pasado situaciones en mis primeros años profesionales trabajando que me han tocado clientes que me han hecho llorar, que yo he terminado mi atención con la sonrisa pero perfecta con el cliente, con un tono de voz perfecto. He terminado mi atención y le he dicho a mis compañeros, cúbrame un momento, por favor. Y en lo que iba caminando hacia el baño se me iba quebrando la voz. Llegaba al baño y ya estaba yo en lágrimas, ¿no? Entonces, nos puede pasar también. Entonces, uno va aprendiendo sobre eso, se va haciendo más duro en el sentido de proteger que lo que te dice el cliente de malo no ingrese hacia tu interior y que no lo tomes personal, ¿no? Como les digo, a mí me pasaba al inicio eso. Venía un cliente, me trataba muy mal porque he pasado de todo y como les digo, yo les terminaba impoluta en mi atención. Le decía a mis compañeritos, cúbranme un ratito, pero en ese cúbranme ya se iban dando cuenta que se me iba quebrando la voz. Bloqueaba mi computadora, mi pantalla, y en lo que iba caminando, iba entrando al baño y cerraba la puerta, y yo estaba ya con el llanto puesto, porque uno se siente mal a veces, pero uno aprende. Entonces una lloradita a veces no viene mal también, porque sueltas ahí lo que te dijo el cliente, pero no es que te va a pasar siempre, porque si siempre dejas que esto te afecte, mentalmente te genera un estrés que te hace daño. A ver, pienso que en un momento los clientes molestos es tomar un respiro, contar hasta 10 y recordar que el cliente, que es cliente y que el cliente siempre tiene la razón, decirle que el cliente quiere escuchar, hay que ser psicólogos, sí, de vez en cuando. Nos toca aplicarlo. Y hasta de nosotros mismos, ¿ah? Con los clientes. Sí, no tomarlo personal, porque si no estamos ya cometiendo un error.
que como les digo, lo podemos cometer al inicio, pero después ya no hay que aprender de esos errores con los clientes. Entonces, a un cliente indeciso, ¿qué hay que hacer? Guiarlo con paciencia, con argumentos claros. Ahí ustedes me han dado ejemplos muy buenos, como los de la zapatería. Te frustran también, sí, y no debemos dejarnos que nos afecte al cliente. Sí, sí, o sea, no solo se frustra el cliente, sino que también te frustra a ti mismo con la atención no con la atención, sino con la tensión que se genera en el ambiente. También te frustras tú, porque a veces no ves la forma en que ya se acabe ese momento, ¿no? A ver, un cliente quejoso frecuente siempre encuentra algo negativo en el servicio. Puede parecer que nunca está satisfecho. Es importante registrar muy bien sus quejas y manejarlo con diplomacia, siempre con profesionalismo, ¿no? Siempre. Los clientes hay que ser siempre lo más respetuosos, por más que no lo sea él, seamos respetuosos. A mí me han dicho desde loca, usurera, eh, hasta lo que me voy a morir. Me han tirado papeles, como lo he contado en algunos otros cursos acá en ITEC, en mis inicios. Ahora pues es diferente, pero uno tiene que en todo momento mantener la compostura. Yo no le voy a decir, por ejemplo, a la cliente que en alguna vez o que muchas veces me han dicho, estás loca, ¿no? No le voy a decir, señora, ¿por qué me dice así? La loca será usted, ¿no? Me han dicho, como les digo, también usurera, cuando a veces en el sistema bancario hay un tema de que si es que el cliente se atrasa y no paga su cuota a tiempo, paga intereses, paga mora, paga penalidad. Entonces, cuando el cliente se le explica de por qué va a pagar de más, se molestan y dicen, no, pero es que eres una usurera, eso seguramente es para ti, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. No le puedo decir, señora, ¿por qué me dice así? ¿No? ¿Acaso le he robado a usted? Imposible. A mí me han dicho cuando trabajé en Claro, con mi plata sí. Sí, sí, pasa. Esa frase, por ejemplo, de comenta Elizabeth en el chat, son frases muy comunes que lastimosamente estamos supeditados a escuchar varias veces. Yo lo he escuchado y me lo han dicho varias veces también. Pero como les digo, a veces pasa que uno se esfuerza mucho en la atención que le brinda a un cliente y al final el cliente igual te va a tratar de una manera incómoda, ¿no? De una manera negativa, porque pues puede que también el cliente tenga esas características, que su personalidad también sea así, complicada, que sea un cliente problemático también. Entonces, por ahí hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Que, como les digo, el problema no somos nosotros. El problema es con la situación, el problema es porque el cliente tiene esos comportamientos y es parte de... A ver, cada tipo de cliente requiere una estrategia diferente para poder garantizar una atención efectiva sin comprometer la calidad del servicio ni la tranquilidad del equipo de trabajo. A ver, voy con el chat. Hay que tener paciencia, pues sea lo que digan los clientes y que no nos afecte en lo personal. Preferible tomarlo como un aliento para seguir, pues pese aunque no nos quebremos por lo que nos digan, porque obviamente sí, somos humanos, sentimos, y como les digo, es una lloradita, te sirve para soltar, pero no siempre, porque si no, estamos en un error. No estamos gestionando bien eso y a la larga nos hace daño mentalmente. A ver, vamos a ver un video de una situación un poco complicada. Ahí les voy a compartir la pantalla. Les voy a dar un poquito de contexto porque no está el video, digamos, muy completo. Es muy cortito, dura 59 segundos. Pero ¿qué sucede? Que hay una tensión que se está dando primero en un canal telefónico, ¿ok? Es de Movistar el video. Primero de un canal telefónico, en ese canal telefónico se le da un tipo de información, el cliente luego pasa por un canal presencial y le dan otra información. Y ahí viene el enojo del cliente. Miren, revisemos juntos el video. Ahí les voy a compartir. A ver, ahí va. Un correo mensaje que es seguimiento de su vida. Me están haciendo seguimiento. Ahora yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente que vuelvan a hacer
El de 104 me dijo, señor, yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me da otra información? ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted. Miguel López, no me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere? Por favor, denme una hoja de reclamo. Miedo. ¿Dónde pongo el reclamo, señorita? Estas 2 días sin un servicio de ustedes. ¿Cómo quiere que me ponga? Teléfono de mierda. A ver, ¿qué opinamos entonces del video que les acabo de presentar, en donde hemos visto una situación bastante difícil, una situación muy complicada de poder gestionar? Pongámonos en posición de la trabajadora. ¿Creen ustedes que está correcto ese proceso por el que ha pasado con el cliente? Gestionó bien la atención. Ok, hay algo positivo que sí hizo, que la chica se retiró. Eso sí, eso es lo que hay que hacer, retirarnos de esa situación. Eso sí. El señor tiene un problema interno, no sabe controlar sus emociones. Tal vez sea el caso del señor, tal vez pueda ser ese el caso, tal vez no, pero hay muchos casos en los que sí. Por eso les decía, no sabemos con qué tipo de clientes vamos a toparnos. El ser humano emocionalmente es muy complejo. La verdad, si ella evitó el problema, faltó control de la ira del señor, ira contenida, por eso no debemos pensar que es personal sí, es que es personal con el trabajador, con el empleado, del cliente. Ok, digamos que ahora hemos hablado del cliente, ahora hablemos de la trabajadora. Ella actuó bien en retirarse, pero en el resto de la situación, ¿ella actuó bien o hay algo que podemos decir cometió un error? Cometió un error, en algún momento ella tal vez actuó bien. A ver, es solo un video, pero así es, pero hasta donde lo tenemos. ¿Me hizo sentir incómodo? Sí. Yo siempre que veo el video y llega al punto en el que el señor golpea el escritorio, siempre salto y hago así, como que miedo, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado a esas cosas. A ver, ¿cometió el error alejándose? No, al contrario. Sí hizo bien alejándose, porque si no, de repente lo hubiese agredido a ella. No supo llevar la conversación. Su comunicación corporal, digamos que no es la mejor. Tampoco es que ella haya podido hacer mucho, porque se le dio una comunicación inadecuada al cliente por otro canal informativo que fue por teléfono. Y teniendo en cuenta que, como bien lo dicen ustedes, no hay mucho contexto, ¿no? Pero sí debió tal vez en algún momento al inicio de la conversación, tal vez por ahí mejorar el tono de voz. Miren, veamos un poquito. Ella le dice, el 104 me está mandando un correo que le he hecho un seguimiento de su línea. Pues en todo momento usa gestos y usa formas de comunicación bastante también, no sé si decir desafiantes, pero sí un estilo de comunicación de decirle, el 104 me está diciendo que está ahí, y, o sea, y usa gestos así, y mueve la mano de una manera muy rápida que el cliente también no lo interpreta de buena manera. Es como que te estás poniendo de tú a tú con el cliente. No les digo que bajemos la guardia con el cliente, pero mantengamos un estilo de comunicación distinto, ¿no? Y si ella no lo pudo gestionar, ella no lo pudo manejar y ya sabía que de repente no estaba bajo su autonomía resolver esa situación, tuvo que haber derivado al cliente con un supervisor, con un jefe de repente, alguien que tenga un mayor rango, que tenga más autonomía para que pueda intentar resolver esa situación y tal vez calmarlo al cliente de otra manera, ¿no? Entonces, comprometerse con el cliente, tal vez a darle una respuesta más inmediata, de llamarlo para darle, como les digo, una respuesta más pronta, pero no es el único tema ahí, porque ella comete, digamos, errores mínimos, pero el de seguridad también comete un error bastante grave. Miren la postura del de seguridad, cómo está. Está mirando. Él está en una película. Él está mirando lo que está pasando. Entonces,
está mal también, porque si bien es cierto, se acercó, intentó retirarlo, el señor le levantó la voz y le dijo, no me toque, porque usted sabe que lo puede anunciar. También comete un error, el de seguridad, porque no tuvo por qué haberse amilanado por los comentarios del señor. Si ya hay una agresión de por medio, el señor levantó la voz, el señor lanzó el monitor de la trabajadora, le pudo que el trabajador, le pudo que al trabajador del costado, detrás había una señora que pasaba con un bebé, entonces hay cosas que dan totalmente como para inclusive poder pedir ayuda de algún serenazgo, poder pedir ayuda de algún policía, de alguna seguridad extra y poder intervenir el señor de la manera, entre comillas, más prudente. No puedo decir paciente, pero de la manera más prudente posible, ¿no? Porque ya eso no da para una atención o para continuar con la atención del cliente. El señor tiene la razón cuando le dijo que la información, sí, o sea, ahí le damos un punto al señor en que uno le dice una cosa, otro le dice otra cosa, cualquiera se molestaría, pero no cualquiera llegaría a ese punto de agresión, ¿no? Debería haberse dado cuenta de que le habló de la información que le habían dado por el otro canal, no ha sido muy empática, eso sí es cierto, no fue empática. Debería ser más paciente, nos mande el link del, sí, les mando el link del video. Y miren que esto pasa bastante, ¿ah? En estas empresas de telecomunicaciones, pasa un montón. Yo he ido hace algún tiempito, no hace algún tiempo, hace 2 meses creo. Ha sido que he cambiado de equipo y, ay, perdón, no les estoy compartiendo correctamente. Cambié de equipo de celular y necesitaba hacer una migración de chip para otro equipo, no no el que uso personalmente, sino para otro equipo, para una tarjeta, para un chip eSIM, que es un chip, digamos, digital, me está en un código, lo ingresas y ya está. Pero no funcionaba, me habían dicho que tienes que esperar 4 horas para que se active el eSIM, que esto, que lo otro. Y fue todo un tema porque cuando fui a decir que no funcionaba, que fui el día siguiente porque ya no pude ir el mismo día, me atendió un jovencito totalmente desinteresado, me dijo, bueno, yo lo he hecho bien, yo le he hecho que espere 4 horas, si no funciona, de repente el problema es su equipo. Y me dice, no, porque es su equipo, y yo recuerdo que usted me dijo que era un equipo que lo habían traído de afuera, entonces que esto, que el otro, y si no funciona, pues lastimosamente debe ser su equipo. Y le digo, pero no es la primera vez que yo hago esto, entonces eh, tal vez hiciste alguna activación incorrecta, tal vez me dijiste un tiempo que tenga que esperar de 4 horas para ingresar el código, porque cuando alguien que tenga por acá tal vez código y SIM en sus chips, tienes que esperar el tiempo con los minutos que ellos te dicen, y si no, puede haber que la activación no se dé correctamente. Entonces, eso había pasado. Yo recuerdo que le digo, pero derívame con un supervisor, con tu jefe, si no tienes conocimiento tal vez de este tipo de chips, o si no conoces muy bien esto, para que alguien me dé la información, le digo, y sí me molestó un poquito porque le dije, alguien que realmente sepa, porque si no sabes, estoy perdiendo mi tiempo contigo acá, por favor, porque ya me estaba molestando. Y me dice, no, es que mi supervisor está ocupado, pero yo le hablaba molesta porque y había ido a esperar, había ido a hablarle bien, había ido a pedirle información y su comunicación en ningún momento fue buena. ¿Ah? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que no sé quién le pasaría la voz al supervisor, no sé si él le haría señas, no lo sé, pero se acercó otra persona, se me acercó un joven y me dijo, señorita, venga por acá para intentar ayudarla. Entonces fui y lastimosamente me habían dicho la información que yo les había comentado hace un ratito, que la activación la habían hecho de manera incorrecta. Entonces, pero no me quedé tranquila, porque yo fui cuando terminé la atención y le dije, me acaban de decir que que la activación que me has hecho está incorrecta, entonces estaba mal hecha. Por eso no he podido usar mi teléfono y por eso he tenido que regresar y tú a mí no me vas a reconocer el combustible que gasto en venir hasta acá y más aún si me das una atención como la que tú me acabas de dar, que estás en lo incorrecto. Muchas gracias. Y me fui. Y el chico se quedó así como que intentaba decirme algo y no lo dejé hablar y me fui. Pero a veces está bien también como clientes quejarnos, porque si no,
nos quejamos y si no decimos lo que no nos gusta, lastimosamente, ¿qué va a pasar? Que esto se va a seguir permitiendo y va a seguir pasando. Y algo muy cierto que aplica en todo en todos los ámbitos. Lo que se permite, se repite. Entonces, si tú permites que a ti como cliente te den una atención inadecuada cuando su función es darte una atención correcta, lo mismo que te hizo a ti, se la va a hacer a otra persona. ¿Por qué? Porque como nadie los controla, como no hay nadie quien los corrija, lastimosamente no hay un seguimiento, pues la atención no es buena. Entonces, el consejo o digamos que la moraleja es que desde nuestra posición como atención al cliente no esperemos que alguien nos diga que estamos mal. No esperemos que venga un supervisor, que venga un jefe a llamarnos la atención por cómo estamos atendiendo, sino que hay que también tener esa apertura a poder decir, oye, de repente me equivoqué, ¿no? Y por ahí tal vez recapitular y ver qué pasó. Pero si no lo hacemos, esto es en el caso que les digo de Movistar, que he tenido yo ahí los inconvenientes, pero tengo conocidos y tal vez a muchos de ustedes les ha pasado inconvenientes también con Movistar, donde la atención no es buena, donde hay tratos desinteresados por parte de los colaboradores en muchas de las agencias que Movistar tiene a cargo, que no es propiamente de Movistar, sino que es una empresa tercerizada que funciona en los diferentes países y que pues tienen el nombre de Movistar, ¿no? Pero eso no quita que, por ejemplo, uno se lleve la imagen de en Movistar la atención es mala, porque debería haber un seguimiento por parte de los supervisores, de los jefes. Entonces, si a nosotros como trabajadores no queremos que nos traten de manera inadecuada y no queremos de repente por ahí que algún error pueda traducirse en una insatisfacción para el cliente, en este caso, si es que yo me equivoco, aceptemos los errores que a veces cometemos, porque yo he visto muchas veces y me pasaba al inicio que yo me podía equivocar en algo y no aceptaba mi error. Yo le decía al cliente, señor, lo que pasa es que es el sistema. Yo he hecho todo bien, he ingresado toda la información correcta, pero el sistema algo movido, algo ha cambiado y por ahí lastimosamente ha pasado esto. Y después uno va comprendiendo que no está correcto, que no está bueno culpar a otros o culpar a sistemas o culpar a compañeros por lo que está pasando, porque como les digo, uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Pero volviendo al caso de la señorita, que tuvo que haber pasado también que el supervisor tuvo que haber sido su principal apoyo, y en ese caso no lo fue. A ver, ¿por qué es importante que manejemos correctamente las quejas? Porque pues hay que considerar en este caso que los problemas que nos puedan contar los clientes por insatisfacción, por procesos o algo, nos ayuda a corregir, nos ayuda a mejorar y también como trabajadores nos ayuda en este caso a eh, aprender de esas situaciones. Si lo gestionamos bien, si trabajamos bien con los clientes y todo en cuanto a comunicación con el cliente, digamos, es positivo porque logré que el cliente que vino molesto, que vino fastidiado, luego cambió un poco su posición y dejó de lado su enojo porque lo atendí bien, lo ayudé con su problema. El cliente vio que me preocupé por ayudarlo, pues en este caso vamos a mejorar esa insatisfacción para que el cliente tal vez no se vaya contento, pero se vaya satisfecho al menos, ¿no? Y podemos diferenciarnos también de la competencia en el trato que le damos a los clientes cuando manejamos quejas. Eh, Porque si no, pues el cliente va a ver a la empresa como algo negativo, va a ver a la empresa como algo que están acostumbrados siempre a tratar mal a los clientes, ¿no? Entonces, una queja o un reclamo es igual a una oportunidad. ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando hace un ratito. Nos ayuda a retarnos, nos ayuda a exigirnos un poquito sobre cómo tratar, cómo generar o gestionar situaciones difíciles. Y también es una oportunidad para que la empresa sepa qué está haciendo de mal, no el trabajador, sino la empresa como procesos, por ejemplo, para que pueda ahí trabajar sobre ello y evitar que esto vuelva a pasar y que el trabajador se lleve un mal momento por algo interno de la empresa. A ver, ¿qué podemos hacer para manejar este tipo de situaciones?
Mantener la calma y controlar nuestras emociones, no tomarnos las quejas de manera personal, ¿no? Como hemos venido hablando, porque nos afecta. Mantener un tono de voz neutro y profesional. Respirar profundo y mantener siempre una postura abierta hacia el diálogo, hacia la comunicación. Les acababa de decir hace un ratito que nuestra postura corporal, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestras facciones, cuando hablamos con una persona, dicen muchísimo de qué tan receptivos somos ante la comunicación con la otra persona. Escuchar activamente y empatizar, permitir que el cliente exprese sus molestias sin interrupciones, usar frases como entiendo su preocupación, lamento que haya pasado por esta experiencia, yo estaría igual de molesto que usted, no se preocupe, déjeme hacer todo lo posible para poder ayudarlo. De repente, mire, no le puedo dar la solución en este momento, pero voy a hacer lo que está en mis manos para poder ayudarlo. Si no lo puedo dar en este momento la solución, denme un tiempito, le pido por favor que me espere, voy a mandar un correo, voy a llamar por teléfono, voy a hablar con mi jefe, con mi supervisor para ver cómo lo podemos ayudar. Si no puedo hacer más por usted, ya lo que procede es ingresar un reclamo, pero primero déjeme ver cómo lo puedo gestionar. Pero hagamos algo, movámonos, ¿no? No nos quedemos inoperantes, porque es lo que le fastidia al cliente, es lo que molesta cuando uno va a poner un reclamo, va molesto, y a veces el trabajador está en la suya, el trabajador está en el celular, está en la computadora digitando algo y no mira al cliente, no aplica la escucha activa, que por ahí ustedes me han dicho que es lo básico y es tal cual lo básico. Tercero, parafrasea lo que dice el cliente para demostrar comprensión. No quedarnos callados y solamente mover la cabeza, ¿no? Sino decirle al cliente, ok, entonces usted me está diciendo que lo que está pasando es esto y lo otro. ¿Es correcto? ¿Estoy bien? ¿Le estoy entendiendo? Sí, no. Entonces, por ahí, pero participar de la comunicación, no quedarnos solo callados y mover la cabeza como decir, sí, sí, señor, sí le estoy poniendo atención, ¿no? Evitar discusiones y culpar a otros, no culpemos a colegas, a sistemas internos. Tal vez al inicio creemos que es como un escudo, como una defensa, pero a la larga no funciona porque pues no podemos siempre escudarnos en esto. Enfócate en encontrar una solución en lugar de justificar errores, ¿no? De darle vuelta al mismo asunto. En lugar de eso hay que enfocarnos en qué solución le podemos dar al cliente. ¿Qué más? Ofrecer soluciones y alternativas. Si es posible, resolver el problema de manera inmediata, pero hagamos algo, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber si es que lo podemos o no resolver? Prestar alternativas de solución y usar siempre un lenguaje positivo, sea la situación que sea. Un lenguaje positivo, una comunicación asertiva, las palabras correctas, nada de palabras que se puedan malinterpretar de repente o que el cliente pueda verlas de una manera negativa. Entonces, ¿qué cosa debemos considerar en todo momento? La empatía al escuchar el reclamo, comprender la queja sin juzgar ni ser reactivos, responder con paciencia, valorizando la interacción con el usuario, respetando la incomodidad del cliente, ¿no? No minimizando la situación por la que está pasando, porque si ustedes pasarían por lo mismo, no les gustaría también que minimicen su incomodidad. Cuarto, aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa. Habían puesto en el chat y decían, ¿no? Mientras el cliente me va contando su problema, yo voy pensando, voy armando cuál va a ser mi argumento para el cliente. Entonces, sí, usar un pensamiento crítico en todo momento. Mostrarse resolutivo para conseguir la mejor resolución del problema en corto tiempo. Vamos a ver un video. Antes de verlo, me comentan, por favor, si es que hay alguna pregunta que puedan tener o estamos hasta el momento bien con la información. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, por aquí tengo en el chat varias cositas. A ver, espérenme. A ver, espérenme. ¿Qué pasó con mi chat? No lo puedo... Lo podía ver y lo perdí. A ver, espérenme un segundo. Voy a dejar de compartir. Y voy a... Mientras tanto les busco el videito. Y ahora veo lo del chat. A ver.
Listo, les comparto. Ay, no, a ver, esperen un momentito. Listo, ahí voy, ahí voy. Y me confirman, porfa, si es que se puede visualizar lo que estoy compartiendo. Ya, ahí les voy a mostrar. Listo. Ok, ¿se puede Buenas ver? tardes, señor. Ay, no, cambié de video, perdónenme. Ahí. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí se puede visualizar? ¿Me avisan, porfa? ¿Sí? Ya, ok, ya me aparece el chat, ahora sí. Ya, listo, listo, ahí va. Buenas tardes, señora. Son 100 pesos. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? Ay, no tengo efectivo. Cóbrate de mi tarjeta. Y rápido, que ya estoy tarde para llegar a mi compromiso. Claro, será un minuto, no se preocupe. Señora, el sistema me rechaza su tarjeta y la verdad no entiendo qué pasa. ¿Qué? ¿Cómo que la rechaza? ¿No estarás haciendo algo mal? A ver, por ahí la rayaste. No, se ve bien. Pásala de nuevo. Claro, seguramente puso mal su contraseña. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí tiene. Señora, el sistema continúa rechazándome su tarjeta. Seguramente se quedó sin saldo o hay algún problema con el banco. Lo que pasa es que esa tu máquina está inservible. Tan inservible como tú. Te he dicho que estoy apurada. Y me estás haciendo pasar este percance. Eres una inepta. Mil disculpas, señora. Mil disculpas, señora. Dame mi tarjeta. Pero ¿sabes qué? No vuelvo más a esta estúpida tienda. Está bien, señora. Me has hecho perder un tiempo precioso. No se preocupe. Vaya con Dios y que tenga un excelente día. Buenas tardes, señor. Pase. Buenas tardes, señorita. ¿Está usted bien? Sí, señor. ¿Por qué me lo pregunta? Bueno, por la forma en que le habló esa señora, no comprendo cómo puede mantener esa sonrisa y ese buen humor, a pesar de todo lo que le dijo. Bueno, señor, el mal estaba en ella y no en mí. Y no puedo dejar que cosas así me afecten. Además, no voy a permitir arruinar mi día porque una persona haya decidido hablarme mal o faltarme el respeto. Merezco ser feliz y tener un buen día. Además, ¿qué gano con enojarme? Pues nada, solo agrandaría más el conflicto. Y la mejor respuesta es una sonrisa, buenas vibras y desearle que tenga un excelente día. Además, no sabemos qué día ha tenido la señora y probablemente discutir conmigo sea solamente un ladrillo más en su pared de problemas. Y la verdad, no deseo ser eso para nadie. Qué hermosa actitud. Es realmente admirable. Muchas gracias, señor. A ver, mientras ustedes por ahí me van comentando un poquito sobre lo que hemos visto, voy leyendo el chat, que no lo podía ver hace un rato, no me aparecía, y veo que me han escrito por ahí muchas cosas interesantes sobre lo que hemos estado hablando de Movistar y de que bueno, a veces no hay un control correcto, ¿no? En la atención. A ver, por aquí me habían puesto marcas que hablan, falta de control de marca, evaluación de esos terceros, y choristar me habían puesto por ahí. Estoy de acuerdo, es responsabilidad de Movistar, del personal que tiene ya, que los clientes no piensan que es un tercerizado. Sí, así es. Y esa es la fama que tendrán. El cliente no piensa que es un tercerizado, es verdad. Nos da la oportunidad de poder manejar la situación y expresar a nuestros superiores lo que no funciona, aunque a veces los jefes no escuchen. Sí, ¿no? Los reclamos. Eso es, digamos, la parte ahí controversial, que a veces
Bueno, hay jefes y jefes, ¿no? En mi caso, yo sí, cuando hay reclamos y hay incomodidades o algo y hay que escalar esos reclamos, tal vez no los puedo resolver yo y tengo que escalar las otras áreas, o me tocaba escalar las otras áreas. Cuando había, por ejemplo, reuniones de jefaturas, era como que, mira, en mi sede ha pasado esto, 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 lo otro, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos manejarlo para que esto no vuelva a suceder? Entonces, hay que también gestionar y llevarnos esas quejas hacia otras áreas un poco más altas, ¿no? Para que esto no vuelva a pasar, pero hay que trabajar sobre ello, porque si no es como que, ah, bueno, es un reclamo más y no hago nada para cambiar las cosas. Entiendo que nuestras... Eso es algo muy, muy importante. Nos había puesto en el chat y aquí está Lindley. Entiendo que nuestra inseguridad nos puede traicionar a la hora de confrontar al cliente o de comunicarle cualquier información. Es cierto, la inseguridad definitivamente la tenemos muchos, ¿no? Yo era súper insegura al inicio, tenía mucho temor por los clientes, me costaba mucho, por ejemplo, cerrar ventas. Tartamudeaba en algunas cosas. Les he contado hace un ratito que lo que me pasaba en algunos casos era de que yo terminaba mi atención bien y me decía, ya vengo, voy al baño y me iba a llorar. Entonces, sí, eso nos puede pasar muchas veces una mala pasada. Y yo llegaba, por ejemplo, o sea, salía del baño con mis ojitos rojos y el cliente que atendía se daba cuenta que que había llorado, porque obviamente había escuchado lo que había pasado, porque estaba detrás del cliente o porque el cliente levantó mucho la voz. Entonces, sí, ¿no? Entonces el cliente se da cuenta y ya algunos te miran como con pena, otros como que bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero en su momento uno siente. Uno puso en el chat de ahí, somos humanos. Y sí, uno siente, somos humanos, se siente mal a veces. Y solo nosotros a veces nos entendemos, pero como les digo, eh, que sea una vez, que sea dos veces y ya es decir, esto no me vuelve a pasar, no vuelvo a llegar por una situación con un cliente que ni conozco, con un cliente que me gritó en un momento y se fue a su casa de lo más tranquilo y yo me voy a quedar mal, me voy a quedar triste, no, o sea, en ese momento lo suelto, me libero de esa situación y sigo con el siguiente cliente, pero es difícil. A ver, por aquí del video, mantuvo la calma a pesar de todo, no lo tomó personal, hizo lo mejor la cajera porque hay que seguir, avanzar, continuar, así es, no hay que aprender de eso. Seguramente no tenía dinero en la cuenta, comparte, sí, les comparto el link también, no se preocupen, ahí se los paso en un ratito, a ver, déjenme ver si acá lo tengo, a ver, ahí les paso el link del video, ahí va. Esta es la actitud que debemos tener a pesar de las cosas que nos dicen. Fue muy respetuosa, eso es cierto. Y se dan cuenta que en ningún momento ella cambió el tono de voz. En ningún momento cambió su postura. Aún tartamudeo a veces, pero he trabajado con militares que me han hecho llorar y aprender a controlar la calma. De hecho, por ahí, digamos que has tenido una formación que te ha ayudado por las buenas y por las malas a ir mejorando eso, ¿no? Y sí, de hecho, a veces dicen, oye, si eres tímido o eres introvertido y trabajas en atención al cliente, por las buenas o por las malas, los clientes te van a avivar, o sea, te van a hacer sacar esa introversión y revertirla, porque pues, toca. A pesar de su trato por ahí. Ah, y continuaba de Emily. Ok, chicos, vamos a ver lo último. Igual ahí teníamos en el video algunas reflexiones finales, ¿no? Pero voy a volverles a compartir la presentación para conversar sobre la conclusión final de la clase. A ver, ahí va. Dice, el manejo de quejas y clientes difíciles es un aspecto fundamental en la calidad de atención. Definitivamente lo es. Las quejas que pueden ser muy esporádicas, los reclamos muy esporádicos, pero los clientes difíciles no son tan esporádicos. Aplicar estrategias para tratar con clientes inflexibles ayuda a convertir experiencias negativas en oportunidades de fidelización. Una de las estrategias pues, más, digamos, simples, por así decirlo, pero no fácil de aplicar, o sea, fácil decirlo, simple decirlo, difícil aplicarlo, es la paciencia, es gestionar nuestra emoción, no permitir que eso
lo interioricemos, ¿no? A veces yo les digo, seamos impermeables, que no penetre eso negativo hacia adentro, hacia nosotros, porque pues nos va a afectar. Y no vamos a estar listos para atender al siguiente cliente, o el siguiente cliente no lo vamos a atender como se merece, porque hubo alguien antes que nos afectó emocionalmente. La empatía, la comunicación efectiva y la resolución proactiva de problemas son claves para poder garantizar que nuestro cliente esté satisfecho y poder fortalecer de esa manera también la segunda, eh, como decirle, como la segunda imagen, ¿no? Porque uno somos como que la primera imagen, nosotros el cliente y la marca y todo, pero igual esa reputación que se lleva el cliente es la que le entregamos nosotros y que se refiere y engloba a la marca a la que estamos representando. Como ustedes me decían en el chat, sí, pero el cliente no piensa que es un tercerizado Movistar. Claro, el cliente no lo piensa, el cliente no lo sabe. Entonces, y es en todo su derecho de no saberlo, y tampoco tendría por qué saberlo de repente, ¿no? Entonces, se lleva la imagen que le entrega el trabajador de la marca, porque es a lo que está representando, sea tercerizado o no sea tercerizado, hay que dar siempre una muy buena atención al cliente. Listo, chicos. Va a haber una segunda parte de su curso. Tenemos otra clase todavía, el día viernes. No, hoy estamos viernes, perdónenme. El lunes y miércoles. Lunes nos toca ver innovación y experiencia del cliente. Y el miércoles que cerramos la clase nos toca el curso, perdón, revisar cultura de servicio, evaluación y mejora continua. Listo, chicos, estamos acabando la clase de hoy. No me voy sin antes decirles que Arno les había comentado al inicio que hoy se activa el examen. Recordemos que hay que rendir ese examen, que hay que aprobar ese examen. Es importantísimo también poder certificarnos, ¿no? Porque miren, por ejemplo, yo puedo poner en mi currículum que tengo un curso o que tengo las habilidades de atención al cliente, pero ese currículum también tiene que estar argumentado y sustentado, evidenciado por algo. Entonces, tengo que adjuntar eso, porque si yo lo pongo y no lo sustento, no lo fundamento, lo evidencio con algo, digamos que pierde por ahí un poquito de validez. Por eso es importante que ustedes puedan desarrollar bien su examen, por ahí obtener su certificación para que puedan evidenciar sus conocimientos, ¿no? Porque en muchas empresas, por ejemplo, y la gran mayoría lo hace ahora, y creo que todas, cuando uno pide un currículum, el currículum va documentado. O sea, lo que yo pongo, que conozco, que sé, tiene que ir avalado con lo que estoy adjuntando en documentos. Si no, como a veces ha pasado que yo le digo a los chicos cuando me dicen, o cuando por ahí he revisado CVs para contrataciones, les digo, pero sí, tal vez llevamos este curso, pero no lo tenemos para fundamentar o argumentar el documento, mejor no lo pongamos, porque cuando te lo pidamos, no vas a poder demostrarlo en físico, ¿no? Ok, listo. ¿Cuánto vale la certificación? Ahí creo que Arnold les va a dar en un momentito la información también referente al examen, y porque eso sí lo maneja Arnold. Listo, chicos. Muchas gracias, Mili. Los dejo. Que tengan un excelente fin de semana. Se quedan con Arnold, que es el coordinador, y los veo el día lunes para una nueva sesión. Que tengan un muy buen viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. A ver, esperemos un ratito. Arnold, ¿estás por ahí, por favor? Tal vez tiene algún problema con su red. Voy a escribirle. Espérenme un ratito. A ver. A ver, un momentito, por favor. No se vayan a ir para ver que Arnold les pueda dar lo del examen, porque si no, luego, ¿cómo rendimos el examen?